Hola a todos. Encantado de veros en mi canal, Historias Entrañables. Hoy escucharán una historia increíble que está basada en hechos reales. Es un drama que será una lección muy importante para todos. Aunque pudiera, seguiría prefiriendo la gestación subrogada, dijo la hermosa mujer de pelo castaño y piel suave y de porcelana. Sus pulcros dedos tenían la manicura perfecta y su pelo estaba peinado con elegancia. Albert nunca la había visto despeinada. Charlotte creció de niña en casa de padres ricos, estudiaba bien, sabía francés y sabía cómo presentarse. Era inteligente y tenía excelentes modales. Era imposible no querer a una chica así. Cuando se conocieron, Albert estaba enamorado de su compañera de clase. Era un adolescente romano, muy emocional e inestable. Los padres de Albert eran gente adinerada y con buenos contactos, y su primer amor no cumplía en absoluto con sus elevadas exigencias. Por supuesto, no le prohibieron verla y la trataron con amabilidad, pero fuera de la presencia de la chica le dijeron con franqueza que no era un partido para Albert. No les hizo caso. Sin embargo, los padres no tuvieron que hacer nada. Como la mayoría de las parejas, rompieron por su cuenta. Y entonces Charlotte entró en la vida de Alberta. Estaba pasando por una mala ruptura con su primer amor, y se emborrachó en un evento serio, al que llegó la familia de Alberta en pleno. La familia de Charlotte también estaba allí. La chica era guapa y taciturna, no le gustaban los alborotos. A mitad de la velada, Alberta consiguió sacar de la mesa una botella de vino caro y él salió al balcón a beber discretamente. «Quizá debería traerte un vaso», sugirió Charlotte. Albert se giró asustado. Pensé que era un adulto. Albert tenía 16 años entonces. Por supuesto, en su familia estaba prohibido beber, sobre todo en público. La alta sociedad no debía saber que la familia de Anson tenía problemas. «Bueno, tengo 18, puedes considerarme un adulto. No creo que se te permita beber». Y ese es el jugo. ¿Y cuál es la razón de tanta pasión por el zumo de uva? Alcohol de élite. Albert hizo una mueca. La de siempre. Sinceramente, la cerveza sabía mejor. No se puso franco. Arrogante, desconocido para Berry. «Oh, no me importaría una cerveza», dijo con una sonrisa. Albert se sorprendió. No podía imaginar que aquellos dedos manicurados pudieran limpiar un pescado. «Tal vez deberíamos huir entonces. Sé dónde venden buena cerveza y cucarachas». La chica se acercó a él. Me miró a los ojos y suspiró. «Llámame cuando cumplas los 18, colega». Se marchó hacia el vestíbulo, haciendo sonar sus tacones, y algo hormigueó en el interior de Albert. Decidió ganarse su favor y tomarse una cerveza con ella. Era una cuestión de amor propio, una cuestión de hombría. Charlotte parecía inaccesible. No tenía amigos, ni novias, era la niña de papá, haciendo todo lo posible para que su amado padre se sintiera orgulloso. De hecho, él estaba orgulloso, presumía y triunfaba, solo le interesaban sus estudios, cuidar de sí misma, como su madre, que tenía varios salones de belleza en la ciudad. Se tomaron una cerveza cuando Alberta cumplió 17 años. Tardó casi un año en ganarse su favor, en demostrar que no era solo un crío, sino un hombre adulto y serio. A los padres de Charlotte les gustaba Albert, porque era de buena familia. Pero Charlotte no le prestó atención durante mucho tiempo, porque era 2 años más joven que ella. Cuando empezaron a salir, hubo un problema. Charlotte resultó estar enferma. Era una enfermedad rara, autoinmune. Nadie en su familia la tenía. Tardaron varios años en hacerse las pruebas. Los médicos no podían averiguar qué le pasaba a la joven. Durante mucho tiempo intentaron considerarla una enfermedad corriente, pero los resultados de las pruebas eran cada vez peores. El padre de Charlotte se cansó de oír hablar de su hija, no conseguían un diagnóstico. Se la llevó al extranjero. Pero incluso allí los médicos solo pudieron echarse las manos a la cabeza. Y solo el médico ruso más experimentado, al que acudió Charlotte, ya había determinado su enfermedad sin ninguna esperanza.
Por aquel entonces Albert ya era bastante rico, había ganado una fortuna y estaba dispuesto a darlo todo por Charlotte, pero todos los médicos decían que no se podía curar, que se podía vivir con ella, pero sin garantías, sin predicciones. Todo dependía del estado de ánimo, del cuerpo, de sus peculiaridades. Charlotte conocía la enfermedad y aceptó la noticia. Tranquilamente siguió viviendo, tomó la medicina, fue al médico una vez cada 6 meses. «Quiero tener un bebé contigo», dijo Albert. No podía reaccionar con la misma calma ante esta situación. El hombre empezó a tener problemas de nervios por la enfermedad de su mujer. Los padres de Charlotte se preocuparon mucho y vieron que Albert también empezaba a ponerse enfermo de preocupación. Le apreciaban mucho, la forma en que trataba a su hija, la manera en que se preocupaba por ella. La relación entre Charlotte y Alberta se había agriado. Ella sabía que no podía tener un hijo. La única opción era la gestación subrogada. El procedimiento no estaba muy extendido en aquella época, pero ya se practicaba. Albert le rogó que lo hiciera, pero su mujer se negó. Charlotte estaba a punto de pedir el divorcio. Ella dio su consentimiento y Albert encontró una chica en el anuncio. Cuando Sandra apareció por primera vez en el umbral de su casa, Charlotte solo frunció los labios. «¿Así que vas a tener a mi hijo?», preguntó. La chica asintió confusa. Era muy joven, muy guapa. ¿Por qué querría hacer eso? Estaba claro que era por dinero, pero no mucha gente se atrevería a hacerlo. Charlotte y Albert decidieron no hacer más preguntas. El procedimiento fue un éxito. Funcionó a la primera. Incluso en aquella época, cada intento de implantar un embrión costaba mucho dinero. Albert estaba dispuesto a pagar cualquier número de intentos. Los médicos advirtieron que podrían ser necesarios varios procedimientos, pero todo salió bien a la primera. Durante el embarazo, Albert visitaba a Sandra, le preguntaba cómo estaba y la llevaba él mismo a los médicos. Charlotte, en cambio, no se interesaba, como si no le importara. Estaba distante, igual, muy preocupada por dentro. Albert le hablaba del bebé y ella se limitaba a sentir y cambiar de tema. Se dio cuenta de que el pequeño apartamento donde vivía Sandra estaba siempre limpio, ordenado. Su madre vivía con ella, pero Albert nunca la veía. Al parecer, la mujer estaba en el trabajo, y cuando él se acercaba, cuando se quedaba a solas con ella, Albert se reprochaba sus propias emociones, su corazón empezaba a latir más deprisa, tartamudeaba y se ruborizaba y se sentía como un colegial. En realidad, Sandra también era modesta, callada. Bajaba los ojos avergonzada cuando se trataba de asuntos personales. Por ejemplo, se avergonzaba cuando Albert le pedía que le tocara el vientre. Estaba terriblemente ansioso por tocar y sentir el movimiento de su bebé. «Sandra, ¿va bien el embarazo?», preguntó. Albert estaba muy preocupado y no escatimó en procedimientos. Sin embargo, tras varias visitas al caro hospital de pago, Sandra se inscribió en su clínica, donde todos los médicos le eran familiares. Vio que Albert pagaba mucho por las citas y se sintió muy incómoda. La chica había crecido en la pobreza y estaba acostumbrada a ahorrar dinero en todo. Se sentía francamente avergonzada de que le cobraran cantidades tan disparatadas, sobre todo teniendo en cuenta que las clínicas gratuitas podían hacer lo mismo. Millones de personas dan a luz. Anna. Aquí eres de oro y requieres un trato especial. Sandra era el tipo de chica que nunca se queja ni pide ayuda. Creció con su madre, y desde pequeñas podían confiar la una en la otra y en nadie más. Albert recordaba bien el día en que todo cambió. Volvía del trabajo, aparcó el coche en el garaje y entró en casa. «Charlotte, estoy en casa». No hubo respuesta, estaba demasiado tranquilo. Cuando se fue a trabajar, Charlotte seguía dormida y él trató de no despertarla. Entró en la habitación y vio que Charlotte seguía en la cama. Se acercó y le tocó suavemente el hombro, estaba frío. Todo lo demás era como una niebla. Albert se dio cuenta de lo que había pasado, pero no podía controlarse. Estaba histérico. Llamó a los médicos y tardó mucho tiempo en explicarles exactamente lo que había pasado.
Le temblaban los labios, sus manos apenas podían pulsar los botones del teléfono. Murió en casa de mi esposa muerta de frío. Venga, por favor. Albert recordó haber pedido a los médicos que la resucitaran. David murió ayer, suspiró un anciano con bata blanca, y resultó que la enfermedad había avanzado, no pudo con su corazón. Charlotte se quedó dormida y no despertó. Es difícil describir lo que ocurrió en los días siguientes. Sus padres estaban destrozados. Albert estaba aún peor. Incluso la madre de Charlotte le pidió que no se matara tanto, que pensara en su salud. Es duro para todos, pero contrólate, si Charlotte te ve ahora, duele por su bien, dijo la madre del fallecido. Albert sollozaba, temblaba tanto que ni siquiera las pastillas le ayudaron. Cuando trajeron el ataúd y la vio, se desmayó. Se acercó, no le cogió la mano, dijo algo y se desplomó sin sentir nada. No estuvo en el funeral porque no se despertó hasta 24 horas después. Los médicos diagnosticaron a Alberta agotamiento nervioso severo. No notó cómo dejaba de comer. Toda su energía se fue en seguir sonriendo, en fingir que todo iba bien. Música. Durante 3 semanas los médicos lo mantuvieron en el hospital, poniéndole sueros y administrándole medicamentos graves. Albert volvió a su apartamento y se dio cuenta de que ya no podía estar allí. No se llevó nada de allí, salió como estaba y llegó a la puerta de la casa de los padres. Otra semana pasó, y Albert vio en el teléfono, Sandra. Buenas tardes. Su hijo nació a las 8 de esta mañana. Enhorabuena. Estaré encantada de cerrar nuestro trato contigo y daros el bebé a ti y a Charlotte, dijo Sandra. Albert suspiró, pero Charlotte no lo hizo. Al otro lado, un desconcierto se cernía sobre él. Está bien. Me quedaré con él el tiempo que haga falta hasta que ella llegue. No entiendes que Charlotte murió hace casi un mes, por eso no te llamé. Perdonadme. Estaba en el hospital. A Sandra le dio vergüenza preguntar qué había pasado, pensó que debía de haber sido un accidente, ya que Albert acabó en el hospital. Ahora mismo voy. ¿Dónde estás? Albert cogió a su hijo en brazos y sonrió. Tenía a Charlotte en los ojos. El sentido perdido de la vida se encontró en ese mismo instante. Fue otro acontecimiento que volvió a dividir la vida de Alberta antes y después. Pagó a Sandra, cogió a su bebé y salió de la maternidad sin ser en absoluto la persona que había entrado allí. Nos iremos a casa, vivirás allí y yo también. No hace falta que te lleve con tus padres, le dijo Albert al bebé. Recibió del personal de la maternidad leche maternizada especial, instrucciones, dónde comprarla. Le explicaron las sutilezas del cuidado de los bebés. Por supuesto, al principio le ayudó su madre. Se mudó con él y le enseñó a cuidar del bebé. Y entonces Albert dejó todos los asuntos y se hizo cargo por completo del cuidado de su hijo pequeño. La ventaja de su situación financiera le permitió dar un paso atrás durante un tiempo. Elegir un nombre para Alberta. No confió en sus gustos, él y Vika nunca hablaron de ello, al parecer, ella sentía que no iba a tener a su hijo en sus brazos. Solo ahora Albert entendió por qué ella era reacia a este procedimiento. Al mismo tiempo, no entendía si a ella no le importaba. Se aburría, se reprendía, se afligía. Muchos sentimientos se mezclaban en él, y no era fácil separar unos de otros. Albert eligió el nombre de Víctor, pero la madre de su esposa estaba en contra. Que el niño tuviera otro destino. Nos dijeron que la enfermedad podía ser hereditaria. Tomó al niño en sus brazos y dijo, no encaja con el nombre de su madre, es diferente. Que sea Maxime, Maxime. Con los años, esta decisión se hizo más fuerte. Albert se convenció de que su hijo no se parecía en nada a Charlotte. Sí, había rasgos de mujer en su rostro, pero por lo demás se parecía más a él. Tenía la palma ancha, su mirada era exactamente igual a la de la madre de Alberta, pesada, y heredó mucho de sus abuelas, incluida la habilidad de persuasión que poseía la madre de Alberta. Si el pequeño Maximka quería algo, sabía cómo asegurarse de que lo conseguía. El propio Albert se preguntaba a veces cómo podía hacerlo.
Con el paso de los años, los encuentros con su hijo fueron cada vez menos frecuentes. Albert se trasladó de la ciudad al campo. Maxime tenía una fuerte alergia a muchos productos y cosas, y los médicos aconsejaron al joven padre que se llevara al niño lo más lejos posible de la ruidosa ciudad. Solo tenía 2 años cuando Albert vendió la casa de la ciudad, que guardaba un montón de pesados recuerdos, y se trasladó a las afueras. Allí había aire puro, escuela y guardería. Era un pueblo, pero sin vacas ni ovejas. Allí vivían los mayores que podían permitirse ese modo de vida. Había una infraestructura bien organizada, y a la entrada del pueblo todos los coches eran inspeccionados por los guardias locales. Incluso en los raros momentos en que Albert era hijo, no se llevaban bien. Albert comprendía que su hijo tuviera una opinión sobre todo, pero no podía aceptar lo que él no era. «Quiero ir a casa de mi abuela», dijo. Albert ya había planeado un fin de semana en casa, pero tenía que arrancar el coche y conducir hasta casa de la madre de Charlotte. El niño de 3 años, con los ojos de su mujer, le daba tantas vueltas como podía. Con el tiempo, Albert se distanció de su hijo. Empezó a dejarle hacer todo lo que el niño quería, pero él mismo se dedicó a su trabajo. Albert pasaba muy poco tiempo con su hijo. No parecía muy ansioso por ver a su padre. Cuando Maxime tenía 6 años, todos sus abuelos habían muerto. El niño se interesó por la astronomía, leía libros sobre las estrellas y miraba por la noche a través de un telescopio. Era su pasión, su afición. Un día, Maxime se escapó de casa y se encontró en el bosque. Caminó durante mucho tiempo antes de darse cuenta de que se había perdido. Comprendió que su enfermera Liza le encontraría de todos modos, pero decidió no esperar por el tiempo y se fue por donde creía que había venido. El camino era sinuoso y el sol se dirigía hacia el ocaso. De repente, se oyó un crujido detrás de él. Maxime se inclinó, pensando que era algún tipo de animal, pero al cabo de un segundo vio a un chico delante de él. El chico era de su altura, de su edad. Tenía los ojos de un azul intenso, flequillo y una mirada sorprendentemente despectiva. «Oye, me asusté, pensé que era un lobo», dijo Maxime. «Aquí no hay lobos». «Qué tonto eres, solo soy yo». «¿Cómo te llamas?» «Soy Maxime». El desconocido olfateó su nariz, haciendo crujir las ramas, se acercó. «Y yo soy Charles», le tendió la mano y Maxime se la estrechó. «Conozcámonos». «¿Desde cuándo conoces este bosque?» «Parece que me he perdido un poco». «Vamos, solo un niño podría perderse aquí». Salieron juntos del bosque. Charles les dijo que vivía cerca. Cuando Maxime llegó a la morada del niño, descubrió que era una tienda construida con ramitas. «¿Y cómo duermes? Aquí hace frío y llueve y hace viento». «Tengo una manta y todavía no ha llovido». «Si tengo frío o mucha hambre, vuelvo al orfanato». «¿Tú también eres de allí, o eres de por aquí?» Charles se sentó en su tienda improvisada y cruzó las piernas. «Soy de por aquí». «Sí, nos mudamos aquí hace un tiempo». «Vamos a mi casa». «Papá no vendrá hoy, y mi niñera es vieja y no le interesa nada, todo el día leyendo y viendo la tele. Puedes bañarte en mi casa y dormir al calorcito. Te enseñaré algunas películas». «¿Y si me ven?», preguntó temeroso Charles. «Si no lo hace, te sentarás debajo de mi cama. Pondremos una manta y estarás calentito. Sigue siendo mejor que el frío». Charles vaciló. Miró incrédulo en dirección a la bien peinada y cuidada Maxime. El pelo de Charles estaba muy crecido, necesitaba un buen corte. Estaba desaliñado, y su ropa era vieja y arrugada. Aparentemente había vivido solo durante mucho tiempo. «Vale, pero si acaso, me escaparé y tú me ayudarás. Y no me detendrás ni me dirás que estoy mejor en el refugio, porque no es así». Los chicos caminaron en silencio hacia el pueblo. Charles le contó a Maxime lo dura que era la vida para un huérfano. No conoció a sus padres, creció con el resto de los chicos, salvo que estos se volvieron crueles y mezquinos, a menudo intimidando a los profesores. Y a Charles le costaba soportarlo.
Advertía a los profesores, y los chicos le pegaban por ello. Empezó a escaparse hace un año, pero entonces no podía conseguir su propia comida, se escapaba en invierno, sin darse cuenta de que no sobreviviría. Ahora sabía dónde robar, dónde conseguir una manta, cómo hacer fuego y cómo pescar. Sabía a sus 6 años incluso cómo limpiarlo. Maxim estaba asombrado de lo mucho más maduro que era su amigo que él. «Yo también soy huérfano», dijo Maxim. «No tengo madre, nunca la he visto». «Enhorabuena», dijo Charles con indiferencia mientras se abría paso entre las ramas. Por supuesto, esta orfandad suya no podía compararse con la del padre de Maxim, que le quería, aunque raramente, pasaba tiempo con él. Maxim volvió a casa como si nada hubiera pasado. La niñera lo miró con las gafas ligeramente bajadas. Era una mujer obesa de unos 60 años con una mata de pelo gris en la parte superior de la cabeza. Sostenía un libro con sus gruesos dedos, podía leer durante horas, a veces en voz alta, solo que a Maxim no le interesaban las historias de amor y detectives, y a Lisa no le gustaba leer cuentos de hadas, no eran interesantes. «Ven, lávate las manos, hay gachas en la mesa esperándote», le dijo. Su padre no animaba a comer delante de la televisión, pero Lisa sabía que si dejaba que el niño comiera en su habitación viendo los dibujos animados, no tendría que sentarse con él. A menudo le llevaba la comida a la habitación y él se alegraba, porque no le gustaba mucho pasar tiempo con la niñera. Si se quedaba con ella más de 10 minutos, invariablemente empezaba a hablarle de su infancia, del sistema soviético, de los pioneros. «Prefiero golpear el vaso con espuma de poliestireno», pensó Maxim, y aceptó cualquier cosa, con tal de sentarse en el sofá y concentrarse en su libro. Maxim le contó a papá que había estado jugando con Nani todo el día, que comían juntos en la cocina y hacían juntos las tareas domésticas. Ella sonrió ampliamente con su astuta sonrisa de Lisa y dijo: «¿Qué niño más guapo tiene Alberta? Cualquier padre se desarma si le elogias». Por eso no trabajé para ellos durante el 3er año, y Maxim durante el 3er año estaba aprendiendo a hacer sus propias cosas. Había chicos en su pueblo, pero todos eran un poco mayores o un poco menores. No había compañeros. Los mayores hacían daño a Maxim, y este dejó de acercarse a ellos. Y no le gustaba jugar con los pequeños. Así que, cuando vio a Charles, lo agarró con sus garras y lo arrastró hasta su casa. Era como si sintiera un parentesco con él, lo tomaba por uno de los suyos. Eran de la misma estatura, pensaban igual, y a los 6 años ambos se sentían terriblemente solos. Maxim subió al 2.º piso, a su habitación, cerró la puerta y abrió la ventana. Charles subió inmediatamente las escaleras hacia él. Trepó audazmente por el alféizar de la ventana y estuvo dentro. «Primero tenemos que meterte en la ducha». «Vámonos». «Tengo mi propia ducha, hay una lavadora allí». «Mi padre me enseñó a hacer la colada, me la compró aparte para que fuera independiente». Charles suspiró. Charles se bañó en la bañera durante media hora, incapaz de quedarse quieto en el agua tibia. Maxim estaba sentado en el baño, detrás de la cortina, esperando a su amigo. Charles le habló del orfanato y de los chicos que había allí y se enjabonó con placer, aspirando el olor del caro champú para bebés. También le dijo que no espiara, que debía de estar muy avergonzado. En realidad, Maxim no iba a hacerlo, se sentó tranquilamente de espaldas al baño y charló con él. De repente se oyeron pasos y llamaron a la puerta. «¿Estás ahí?», preguntó la niñera. Cada hora venía a ver cómo estaba el bebé, aunque no le gustaba mucho subir los escalones. «Sí, me estoy bañando». «No entres, por favor», dijo Maxim temerosa. Charles se quedó callado. «Oh, cómo hemos crecido. ¿Qué no he visto de ti?». Se rió. Limpió el suelo detrás de él y lavó la bañera. Maxim le dio a Charles su ropa, lo vistió por completo. Los calcetines solo se podían tirar, pero el resto se enjuagaba en la lavadora, incluidos los zapatos. «¿Seguro que la niñera no se quema?», preguntó el pequeño huésped, terminando con entusiasmo las gachas de su plato. «De acuerdo. No tengas miedo». «¿Qué vas a comer?», preguntó Charles. «No te preocupes, no tengo hambre,
siempre hay comida en la nevera, y los bocadillos no estarán de más. Qué fácil debe ser vivir como tú. Lo tienes todo. Maxim se ofendió bastante. Y no pienses que soy un queso en mantequilla aquí. No veo a mi padre, no conozco a mi madre, y Nani, ya la has visto, no es mi amiga, solo se asegura de que no me meta en líos. Estoy solo aquí. Pero en el orfanato tengo un problema diferente. Hay muchos niños allí, y todos son diferentes. Uno ruge, otro pelea, otro roba. Los mayores son intimidados. Hay que temerles. A los más pequeños hay que protegerlos y cuidarlos. Los profesores son como tu niñera. Se aseguran de que al final del día nadie salga herido. La comida allí es bastante soportable. Excepto que hay unos chicos que me hacen huir todo el tiempo. Me intimidan, me pegan, me hacen hacer cosas humillantes, y todos se salen con la suya. Es demasiado pronto para meterlos en la cárcel de menores. Los propios educadores tienen miedo de algunos de ellos. Y los chicos mayores se comportan mejor que esta pandilla. ¿Por qué no os juntáis y les dais una paliza? ¿Sois más chicos normales?, preguntó Maxim. Porque no aguantamos a la competencia, razonó Charles con aire comercial. Pueden sacar un tenedor y clavárselo en una pierna o en la garganta. Ya ha ocurrido antes. Al menos ese tipo no murió. Pueden hacer cualquier cosa. Nosotros no somos así. Todo el mundo les tiene miedo, y yo también les evito. Bueno, caramba, quédate conmigo. Tal vez hable con mi padre y te adopte, dijo Maxim con el ceño fruncido. Charles negó con la cabeza. Bueno, no te lo he contado todo. En realidad no nací en un orfanato, llegué allí hace unos 3 años. Tengo una madre, pero no viene a verme. Los chicos me dicen que está muerta. Yo no me lo creo. La busqué, pero no pude encontrarla. Cuando huyes de un orfanato a los 6 años, no puedes ir a la policía y decir que buscas a tu madre. No te llevan con ella, te traen de vuelta, dijo Charles. Y no quieres que te adopten porque estás esperando a que tu madre te acoja. Sí, suspiraron los chicos y se callaron. Charles sabía que era patético, pero odiaba que se compadecieran de él. No quería que lo compadecieran, y Maxim lo sintió inconscientemente y trató de no compadecerse de él. Cambió el tema de conversación. Luego pusieron los dibujos animados. Cuando la niñera entró en su dormitorio, Charles ya estaba cómodamente acurrucado bajo la cama. Se quedó quieto mientras ella evaluaba el desorden de la habitación del niño en una escala de 5 puntos. Eso no está bien, amigo mío, no estoy en edad de sacarte los calcetines de debajo de la cama. Dijo Lisa amenazadoramente. Al oír lo de los calcetines debajo de la cama, Maxim se asustó. Si ella entraba allí, Charles sería desclasificado, por supuesto, así que... Lo limpiaré yo mismo, lo prometo. Dame 10 minutos y la habitación estará perfecta. Y sin calcetines debajo de la cama. Honestidad pionera, dijo Maxim. Nani sonrió al oír honestidad pionera, fichó y se fue. Estuvo fuera media hora. Durante ese tiempo, Charles ayudó a Maxim a poner las cosas en perfecto orden. ¿Qué es esto? Es así como están apiladas tus cosas, o están tiradas en la silla, no estás acostumbrado al orden. Pero no pasa nada. Como decían nuestros mayores, tiene arreglo. Charles hablaba como un hombre de negocios, doblando las cosas como en el ejército, perfectamente recto. Cuando ella vino a comprobarlo, Charles ya se había metido debajo de la cama. Echó un vistazo a la habitación, a las cosas dobladas, a los juguetes guardados. ¿Ha venido a verte la señora de la limpieza?, preguntó seriamente. No, solo estaba aprendiendo de ti. Maximka volvió a encontrar algo que responder. Pronto llegó Albert y la dejó ir a casa. Vivía al lado y volvía a casa en bicicleta. Cuando se subía a ella, a Maximka siempre le parecía que las ruedas estaban a punto de doblarse, pero no era así. Su padre entró en la habitación de su hijo y se hundió cansado en la cama,
acercando la cara de Charles a la primavera. ¿Qué tal el día?, preguntó Albert. Tenía canas en las sienes. Puede ser hereditario o debido a mucho estrés. Alberta tenía ambas cosas en su biografía. Eso es estupendo. Caminé, limpié, viví la vida al máximo, replicó Maxime. Estupendo. No te olvides de leer. Este año irás a la escuela. La primavera está a punto de terminar, el verano pasará volando y serás un colegial. Maxime asintió y su padre se fue. Ya está, puedes salir, dijo Maxime. Charles salió de debajo de la cama. ¿Ya no viene a darle las buenas noches, por ejemplo? ¿Es bebedor? No, parece que bebe por la noche para dormir mejor. Se va a trabajar por la mañana. La niñera dice que la mayoría de los adultos hacen eso. De todos modos, nunca le he visto borracho, respondió Maximka. Tienes un buen padre, debe de trabajar mucho para tener una casa tan bonita en el campo, una niñera, una bicicleta, televisión y gachas de avena. El niño suspiró. Sí, a veces me enfado mucho con él, quiero hablar con él, compartir. Siempre está ocupado, siempre en su trabajo. Dice que creceré, que lo entenderé. ¿Qué hay que entender? Cuando crezca, no tendré que hablar con él. Tendré amigos, una esposa e hijos. Daría mucho por tener un padre como tú. Excepto que no tengo uno y nunca lo tuve. Así que, como un blandengue, busca atención, espetó Charles. Maxime se sintió ofendido por sus palabras, pero al mismo tiempo sintió vergüenza. Después de todo, si lo miras desde el punto de vista de un huérfano, tiene razón. Al día siguiente, cuando el padre de Maxime se marchó, Charles empezó a hacer las maletas. ¿A dónde vas?, se preguntó Maxime. A casa, respondió Charles. ¿De vuelta a casa, en esas ramas, o qué? Sí. Vivir hay mucho espacio, mucha comida también. Hace calor. No, no puedo vivir aquí, no es justo. Mis cosas están secas. Te espero allí, y vuelves si quieres. Maxime estaba triste. Intentó disuadir a Charles, pero se fue de todos modos. Salió por la ventana, bajó por la escalera de incendios y huyó. Bueno, suspiró Maxime. Se quedó en casa hasta el mediodía, y luego me pidió que no saliera a pasear y vino a la cabaña improvisada de Charles. Se sentó allí. Te he traído algo de comer. Tómalo. Maxime le entregó los sándwiches. Charles estaba muy satisfecho con ellos. ¿Has comido?, preguntó pensativo. No te preocupes por mí, siempre tengo comida, respondió Maxime. Y no te preocupes por mí. Gracias por los sándwiches. Sé lo que estaba pensando. Tal vez podríamos hacer una casa del árbol contigo, das miedo al venir. Si tu niñera se hubiera asomado al baño ayer o tu papá hubiera notado mi pie debajo de la cama, ya estaría en un refugio. Me están buscando. Hagamos una casa, yo viviré allí. Tiene que tener techo y paredes. Podemos hacerlo contigo. El techo podría ser de tela. Tengo uno en mi patio de un viejo cobertizo que los antiguos dueños olvidaron. Mi padre quería tirarlo a la basura. Vayamos a buscarlo y dividámoslo en ramas. Así no tendrá miedo de la lluvia ni del viento. Es muy grande y resistente. Lo sujetaremos para llevar la capa al viento. Y haremos un suelo de tablones, pero no pesados. Tendrás que trabajar duro para levantarlos y atarlos al árbol de alguna manera. Podríamos hacerlo con clavos. Los chicos encontraron un árbol adecuado y sacaron un montón de cosas del cobertizo que había junto a la casa de Maxime. Allí guardaban todo tipo de trastos viejos. Los chicos tardaron unos días en construir la casa del árbol. Solo una semana después estaba terminada. Las tablas de las gruesas ramas bajas yacían desiguales, tambaleantes, pero no se caían, suspendieron los chicos, bien podías sentarte allí toda la noche. Maxime trajo una alfombra casera y acostó a Charles sobre el toldo, protegiéndolo firmemente del viento y la lluvia.
No era una cabaña, sino más bien una tienda en un árbol. Apenas había espacio para uno, pero aún así cabían los dos allí sobre robustos tablones que a duras penas lograban arrastrar. Durante casi un mes, Maxime venía corriendo a ver a Charles. Subían a la casa del árbol y charlaban durante horas, jugando a juegos de mesa, de los que Maxime tenía muchos, solo que no había nadie con quien jugar. Se hicieron amigos de verdad. Era mayo y hacía calor. Charles ya no se aventuraba a salir y venía a casa de Maxime. Solo una vez, en una fuerte tormenta, cuando tenía miedo de estar solo en el bosque, llegó a su casa, subió las escaleras y llamó silenciosamente al cristal. Maxime ya estaba en la cama. «Entra rápido». Maxime dejó pasar al chico, que ya estaba dentro. «Estoy todo mojado». «¿Qué tiempo estamos teniendo?» «Sí, supuse que te asustarías solo». «He venido a apoyarte esta noche», dijo Charles. «No voy a decirle a mi amigo que tiene miedo a las tormentas». «Toma mi camisa y mis pantalones cortos», Maxime le tendió sus otras ropas. «Vale, date la vuelta y no te des la vuelta», dijo Charles. «Vamos, chico, ¿por qué te avergüenzas?» «No soy tímido, simplemente no mires todo», insistió Charles. «Bueno, eres tímido». «Aunque yo también me he vuelto tímido a medida que Lisa crece», suspiró Maxime, poniéndose de espaldas a su amigo. «Es que estamos en un orfanato, estamos entrenados para no mirarnos fijamente, te pueden castigar por eso», explicó el chico. Charles se metió habitualmente debajo de la cama. Maxime estaba en la cama. Le avergonzaba que Charles tuviera que dormir allí, sobre el duro suelo. Reconfortante o no, en el dormitorio había un mullido palas blanco. A veces el propio Maxime se quedaba dormido en ella viendo dibujos animados. Por la mañana temprano Maxime fue despertado por Charles. «Me voy, no quiero que me pillen aquí. Déjame al menos traerte algo de comida». «Debe hacer frío fuera después de la lluvia», dijo Maxime. «Está bien, y no vengas esta noche, me voy al pueblo, tengo que ir al orfanato, tengo unas botas y unas cosas allí. Volveré esta noche. Es mediodía de camino, así que vuelve mañana». «¿Si te pillan?» Maxime se sentó en la cama y frunció el ceño. Se había encariñado tanto con Charles que temía perderlo. «No te preocupes, no es mi primera vez allí. Nadie se preocupa por nosotros. Toma mis botas, tengo muchas». «No, no hace falta». Los chicos dirían, si mi madre me estuviera buscando, debería preguntar si ha venido. El tutor seguramente diría, debería preguntar a los chicos si saben algo de mí. Tengo que ver a mis padres, pero volveré. No temas por mí. Charles sonrió y salió por la ventana. Maxime la cerró y se estremeció. La habitación se sintió inmediatamente más fresca. Sacudió la cabeza. No se sentía bien por dentro. Era el primer día que pasaría sin su mejor amigo. Maxime se quedó en su habitación todo el día. A la mañana siguiente, en cuanto su padre se fue y la niñera abrió el libro, corrió hacia el bosque. Solo que Charles no estaba en la casa del árbol. Había algunas de sus cosas en una vieja bolsa rota, un par de fotos, cuadernos con dibujos, guijarros con bordes lisos que coleccionaba por alguna razón. Lo buscó por todas partes y en las ramas en las que solía vivir. Le dolía el alma de preocupación por su amigo. ¿Qué había sido de él? Maxime estaba tan preocupado que no podía volver a casa, seguía sentado y no se movía porque temía que en cuanto se fuera Charles vendría y no lo vería. De repente pensaría que Maxime no había venido, se ofendería y se iría para siempre. Los miedos sin fondo de los niños llenan el mundo entero de un niño, desplazándolo todo, incluido el sentido común. Cuando ya está oscuro afuera, empiezan a buscar a Maxime. Él piensa, olvidando que hay una niñera, que hay un padre, solo piensa en Charles, ¿qué le pasa, cómo está? Cuando se hizo bastante oscuro, y su estómago cansado de retumbar de hambre, Maxime oyó pasos. Se asomó a la cabaña y vio a su padre. No estaba maldiciendo ni gritando. Albert se subió a una rama y miró dentro de la cabaña. «¿Qué haces aquí?», preguntó.
Estoy esperando a un amigo, admitió con sinceridad. Ahora, cuando Charles podía necesitar ayuda, tenía que hacerlo más maduro, que era pedir ayuda. Maxime lloró de repente, ya fuera por los nervios, por miedo o por hambre. Había estado sentado todo el día con un montón de bocadillos en una bolsa que había traído para Charles, pero no se atrevía a tocarlos. Ni bebió ni comió, sino que se limitó a sentarse y mirar a su alrededor, esperando a ver si Charles estaba a punto de aparecer. Debería haber vuelto ayer. Bueno, vamos, ven aquí. Albert sacó a su hijo de la cabaña, bajó con él al suelo y caminó hacia la casa. El niño rugió y echó los brazos al cuello de su padre y las piernas a su cintura. En casa, Albert dijo a la niñera que preparara té dulce para Maxime. Ella se asustó al ver que el niño no aparecía por ninguna parte y llamó a Albert por la noche. Ella misma era culpable, lo sabía, así que no se fue, esperó a que el propio Albert la dejara marchar. Se sentó a leer un libro y le dio a su nieto una pastilla. Maxime, después de beber la bebida dulce, se sintió mejor y le contó a su padre toda la historia, cómo escondió a Charles y cómo construyeron la casa. Papá se asombró de lo mucho que no sabía de su propio hijo. Y como no sabes que se pasa la mitad del día en el bosque, se lamentó Albert. Él mismo no se atrevía a ir allí, había serpientes y todo tipo de bichos. Jugaba en el patio. Solía salir a echar un vistazo. A veces me pedía que recorriera el círculo, mintió Lisa desafiante. ¿Cómo iba a saber que corría por el bosque? Pero como no darse cuenta de que en nuestra casa el niño Maxime decidió dar la cara por la niñera. Tú tampoco lo sabías. Y Lisa se va a casa por la noche. Ella no podía verlo. Y tú sí podrías, si vinieras a verme más de una vez al día. Albert se sonrojó, pensando que si Charlotte pudiera verlo desde el cielo ahora mismo, sin duda tomaría partido. Perdóname, por favor, Lisa, perdóname, tenía prisa. Es culpa mía. No eres una chica persiguiéndolo en el bosque. Hiciste todo bien, te estoy tan agradecida. Te diré que, tienes mañana libre. Tiempo libre pagado, tómate un descanso de nosotros. Vuelve pasado mañana. Me tomaré mañana libre del trabajo, e iremos a buscar a tu niño huérfano. Nos conoceremos, preguntaremos quién es, tal vez podamos ayudarlo de alguna manera. Sí, vamos con él. Maxime se calmó un poco. Lisa estaba contenta y volvió a casa casi al galope. La historia terminó muy bien para ella. Maximka, en cambio, no durmió en casi toda la noche. El sueño solo le llegó por la mañana. Albert miró en su habitación y decidió no despertarle. Fue al mismo camarote y cogió las cosas de Charles. El bocadillo que Maxime le había dejado yacía intacto. Albert lo cogió y se lo dio a los perros callejeros que había por el camino. Albert volvió a casa, miró en la bolsa. Además de los dibujos de los niños, que confirmaban que Charles era real, eran ficticios, había fotos tiradas. Las fotos eran de la misma mujer, y Albert casi perdió el equilibrio al mirarlas. Una taza de café recién hecho se le cayó de la mano y se rompió. El agua hirviendo le escaldó los pies. Albert miró de nuevo, más de cerca. No podía haber ningún error. Sin duda era Sandra. La misma Sandra que había sacado a Maximka por él. ¿Pero qué podía significar eso? Tal vez ella estaba enviando a ese chico para llevar a Max a ella, tal vez ella quería llegar a conocerlo mejor. ¿Quién sabe lo que quiere esta mujer? Albert se tensó, su corazón aún sin café latía frenéticamente en ese momento. Ahora me asearé, desayunaremos y luego iremos al albergue municipal. Durante el desayuno mi hijo estaba muy animado. Creía que hoy encontraría a su mejor amigo. ¿Cómo sabes en qué orfanato está?, preguntó el chico mientras comía sus bocadillos. Solo hay uno en la ciudad, que yo sepa. Pero si hay dos, iremos a los dos. Tenemos que recuperar las cosas de tu amigo. Albert estaba tenso, se sentía amenazado por la foto que vio. Las coincidencias no existen. No es una película. Papá, ¿puedes adoptarlo?
preguntó Maxim. Albert lo miró seriamente. Te gustaría mucho. No te pediré nada más en el resto de mi vida, si estás de acuerdo. Te juro que está muy mal, es horrible. Es un buen tipo, modesto, tímido, un poco cariñoso. Es muy amable. Y los niños del orfanato también son malos. Se escapa por culpa de ellos y vive en la calle hasta que hace frío. Busquémoslo y conozcámoslo. No te digo que no, pero no es una decisión fácil. Necesito tiempo para pensar y necesito saber todo sobre el chico. No apresures las cosas, de todos modos no lo dejaremos atrás, si ustedes dos son tan buenos amigos. Te lo prometo. Maxim se sintió un poco mejor. Pronto subieron al coche y condujeron hasta la ciudad. Estaba a unos 8 kilómetros por la autopista. El pueblo era pequeño. Maxim encontró la dirección de un refugio en su teléfono y una hora más tarde estaban en la puerta. Buscamos a un chico. Estas cosas le pertenecen. Se escapa a menudo y mi hijo se ha hecho amigo suyo. Tiene muchas ganas de verle, está preocupado por él, el cuidador frunció el ceño. No tenemos un niño así, y nadie se escapa, dijo severamente. Maxim tenía miedo de no encontrar a su amigo, de que esa mujer estuviera mintiendo para ocultarle a Charles. Tal vez lo estaban castigando en serio. Entonces iré a la policía. Tengo que averiguar quién es este chico. Aquí están sus cosas, le entregó la bolsa a la cuidadora. Cuando oyó lo de la policía, suspiró. Chico no, ya te lo he dicho, pero hay una chica, estas son sus cosas. ¿Qué, no pensabas? Y le hicieron quitarse los zapatos en el umbral y le condujeron por un pasillo destartalado hasta una habitación en la que solo había una mesa y 2 sillas a cada lado. Pronto el educador condujo allí a Charles. Estaba muy preocupado. Maxim abrazó a su amigo, pero luego se apartó. ¿Qué eres, una chica? Bueno, para ser sincera, sí, lo soy, sonrió. Solo que ahora Maxim vio que sus rasgos eran completamente femeninos, solo su corte de pelo era masculino. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida?, se preguntó. Los chicos no quieren ser amigos míos, y si te presentas como chico, los adultos quieren ayudar al chico encantados, pero a la chica la arrastran inmediatamente a comisaría. Miento, pido dinero para el tren y me lo dan. Y cuando tenía el pelo largo siempre me arrastraban de vuelta al orfanato, así que me lo corté yo misma con tijeras. La enfermera tuvo que cortarme el pelo para que pareciera un chico. Maxim sonrió. ¿Por qué me pediste que no mirara cuando me estaba cambiando y bañando? Hubiera sido rápido, me hubiera hecho amigo tuyo de todos modos. Eres genial. Charlaron sin poder separarse el uno del otro. Albert fue a ver a la profesora para preguntarle por Charles. Llegó a nosotros hace casi 3 años. La madre fue privada de la patria potestad. Era alcohólica o prostituta, Dios sabe a qué se dedicaba, pero la seguridad social no va a perjudicar a un niño. Si la privaron de ella, se lo merecía, como todo el mundo. Al principio vino aquí, se resistió, dejé que me conociera. No soy un monstruo de algún tipo. Ella iba casi todos los días, y luego se lo dije sin rodeos, la chica ya está peor, tiene el alma desgarrada, que se acostumbre a vivir aquí. Ella no me escuchó, por supuesto, ella fue, y luego en un momento se había ido. Charles la esperó mucho. Los chicos empezaron a burlarse. Decían que mamá se había ido o había muerto. Y que hacía mucho tiempo que no venía por aquí ni una sola vez, que ni siquiera venía a mirar. Todos podemos ver cómo era antes. Debe haber muerto de verdad. O tal vez la encarcelaron, quién sabe. Al escuchar el relato de la educadora, Albert solo frunció los labios. Aquello no sonaba a Sandra. No dijo que la conociera personalmente. ¿Te importa si mi Maxim sigue siendo Charlesen? Se han hecho muy buenos amigos. Probablemente tendré que pedir la adopción. No quiero mantenerlos separados. Y tengo que irme por negocios. Albert no estaba seguro de si la cuidadora lo aprobaría, así que le entregó un billete de $2000.
Que se quede, asintió, metiéndose el dinero en el bolsillo. Ahora estaba seguro de que no habría ningún problema. Subió a su coche e hizo algunas llamadas. Su empleada era la mujer de un policía, y no solo de un policía, sino de algún jefe del Departamento de Asuntos Internos local. Le pidió ayuda y en 15 minutos tenía toda la información que necesitaba sobre Sandra. Llegó a la dirección que le habían dado. El apartamento estaba en un edificio de viviendas de la 7ª planta. El ascensor no funcionaba. Albert subió las escaleras y llamó al timbre. Sandra abrió. No había cambiado nada en 8 años. Por supuesto que le reconoció. No estaba tan sorprendida como asustada. Albert le sonrió, pero Sandra incluso dio un paso atrás, cubriéndose los pechos con la mano. Buenas tardes, Sandra. No pretendía asustarte, te lo explicaré todo. Ella asintió y se hizo a un lado, invitando a los invitados a entrar en la casa. El interior estaba perfectamente limpio, no había ni rastro de morbo o embriaguez. Tal vez estaba codificada. ¿Por qué has venido a verme?, empezó ella, muy amable. Albert se sentó en una silla y entrelazó los dedos. Se lo contó. El chico que resultó ser una chica, su hija. Sí, es mi hija. ¿Qué quieres? Albert no entendía por qué estaba asustada y por qué estaba siendo tan grosera con él. Él le había pagado todo, como debía ser. Tal vez había sufrido un grave trauma psicológico. Renunció a su hijo, por eso dio a luz al segundo justo después de nacer Maxim. Verás, vi tu foto y pensé en encontrarte. Puedo ayudarte. Tengo algunos contactos. Dime por qué te expulsaron. Mi hijo está muy apegado a su hija. Incluso me pidió que la sacara del orfanato y la adoptara. Sandra se levantó de un salto. No te atrevas. Es mi hija. Ya me has quitado un hijo. Sí, era tuya, yo la llevaba, y tú no sabes lo que es, y nunca podrás entenderme. No te atrevas a llevártela. Albert se puso en pie, extendiendo las palmas de las manos hacia Sandra. Vale, no hay necesidad de estar nervioso. Estoy aquí para ayudar. Yo me encargo. Te lo devolveré. Solo quiero ayudar. Tienes una hija maravillosa, y me diste un hijo, y ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que hiciste. Te deberé el resto de mi vida. Intentaré pagarte todo lo que pueda. Cuéntame lo que pasó. Sonaba muy convincente, y ella se calmó un poco. Si has encontrado mi dirección, habrás visto lo que estaba escrito en mi expediente. Pero es mentira. Dijeron que supuestamente había casi un burdel en mi apartamento. Encontraron testigos, los vecinos lo confirmaron todo. Solo que es mentira. Sobornaron a los vecinos. Ni siquiera eran de mi apartamento. Fueron a mis verdaderos vecinos, pero todos los rechazaron. Nadie quería difamarme. Todos sabían que yo era una dependienta normal y corriente, una buena madre. Teníamos una familia de lo más normal, frunció el ceño Albert. Sandra. ¿Quiénes son? Su apellido es Fox. Trabaja como agente. Abrió su propio salón de belleza. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Me metí en la subrogación porque era la única manera de encontrar dinero rápido. Cuando llevaba a tu bebé, mi madre estaba muy enferma. La operaron de rutina para extirparle una úlcera, pero lo hicieron muy mal y cada vez comía peor. Entonces le encontraron un tumor. Había que tratarla y con urgencia. Tenía 2 opciones, recurrir a acompañantes o a la maternidad subrogada. Me presenté a todo tipo de fundaciones, pero me rechazaron. En algún sitio me pusieron en lista de espera, la gente estaba deseosa de ayudar a los niños. Y mi madre tenía más de 40 años. Tenía que hacer algo, encontrar dinero de alguna manera. Lo solicité al banco, pero mi sueldo no era suficiente para aprobar la cantidad necesaria. Entonces vi su anuncio, lo encontré en el periódico y decidí que llamaría.
Mamá ya estaba enferma y no se levantaba de la cama. Me habíais prometido una manutención antes del parto y una buena suma después. Eso cubría todos nuestros gastos y lo suficiente para pagar un tratamiento caro. No me habría endeudado. No podía negarme. Tú no lo sabías. No te lo dije, pero tenía un prometido. Era hijo de maestros, un hombre decente de los de antes. No nos acostamos con él, nos reservábamos el uno para el otro. Decidimos esperar a casarnos y ser los primeros. Cuando le dije que había encontrado una solución y se la expresé, se opuso. Me dijo que dijera que no, que ya encontraríamos otra salida, pero no me ofreció nada. La vida de mi madre dependía de ello. Y él tenía terminantemente prohibido ir a por ella. No tuve más remedio que devolver el anillo y romper el compromiso. Mentí a mi madre y le dije que me había engañado, de lo contrario no me dejaría hacerlo. Cuando fui al médico para una revisión, se quedó sorprendida. Una virgen quiere ser madre de alquiler. Le pedí que no se lo dijera a nadie. Lloró y me habló de su prometido y de la enfermedad de mi madre. No tenía a nadie más que a ella. Ni un alma en el mundo. Él también estaba conmocionado. Pensó que quería comprar una casa o empezar su propio negocio, lo que sea. Pensaba, pero realmente no lo sabía. Tuve el bebé por ti, hice todo lo que tenía que hacer, y mi madre y yo fuimos a la capital para la cirugía. Fue un éxito, pero el tumor volvió. Esta vez era maligno y metastatizó rápidamente. Tuve que volver a operarme. Me puse en contacto con una pareja que también quería tener un hijo. Ellos también pusieron un anuncio. Les llamé y les dije que ya era madre de alquiler y que estaban dispuestos a hacerlo de nuevo. Pero necesito la mitad, la cantidad de una vez, de lo contrario no estoy de acuerdo. Los zorros no eran como tú. Me pagaron parte del dinero, hicimos el procedimiento y eso fue todo. En ese momento no llamaron, no preguntaron por mí. Me ocupé de mi madre. Debía estar muy nerviosa por la operación y tuve un aborto. Ya estaba embarazada de 4 meses. Luego operaron a mi madre durante mucho tiempo, le dieron sesiones de quimioterapia. Cuando terminó la operación, el médico salió de la habitación y me dijo que había muerto. No pudo soportar la intervención. Dijo que era aún mejor. El tumor había dado muchas metástasis si ella no hubiera fallecido. Así que durante la operación enterré a mi madre, y después de eso tuve un aborto involuntario. Los zorros vinieron a mí en el hospital, dijeron que no debería haber tratado con la madre, debería haber pensado solo en su hijo. Exigieron el importe total y una indemnización moral. Lo comprobé, fui al banco y me lo aprobaron. Le pagué lo que me dieron y exactamente lo que pagaron por la implantación del embrión. Me aprobaron el préstamo a largo plazo, estaba dispuesta a pagarlo poco a poco, tenía trabajo, salvo que me exigieron la misma cantidad de más. ¿Por qué motivos?, se pregunta Albert. Dijeron que yo había matado a su bebé. La situación no era fácil. Perdí al bebé a largo plazo. Ya habían montado una guardería, le habían dicho a todo el mundo que iban a tener un bebé. Estaban alterados y parecía que se volvían locos. Les conté todo tal como era, pero no les importaron mis problemas y me echaron la culpa de todo. Al final me demandaron y perdieron. El juez dijo que el aborto fue consecuencia de un trauma psicológico y un shock nervioso. No fue mi palabra ni mi intención, yo seguía todas las recomendaciones de los médicos. Solo apoyaba a mi madre. No era una paciente encamada, cuidaba de sí misma, solo que no iba a trabajar. No le hice ningún daño al bebé. Pero pasó lo que pasó. El tribunal dijo que la cantidad de dinero que devolví a los Fox también debían devolvérmela a mí. Originalmente estaba escrito en nuestro contrato que ellos pagaban la mitad del dinero por adelantado y que no era reembolsable. Ellos mismos fueron a los tribunales y pusieron este contrato en manos del juez. Yo no exigí nada, les di el dinero contra recibo. Lo transferí a su cuenta y fue rastreado. María Fox estaba furiosa. No solo perdieron el juicio,
sino que además quedaron en un gran déficit. Después, tuvieron que devolverme todo el dinero, y yo se lo devolví al banco. Fue entonces cuando su marido John se puso furtivo. Es un agente y no pudo hacer nada para que me inhabilitaran. Sobornó a los vecinos, metió a unos delincuentes y me acusaron a mí de traficar. De repente pasé de ser dependienta de una tienda a acompañante. No entendía por qué lo hacía. Solo te ponen una multa por eso. Me pusieron una multa, la pagué, pero resultó que escarbaba más de lo que yo había visto. Después de la multa vino a verme la custodia y me dijo que me habían quitado al niño. Los vecinos, sobornados por los zorros, escribieron una queja oficial. Era tal que me ponía los pelos de punta. Resultó que yo no alimentaba a mi hija, que era una cosa. Dijeron que me quedaba a dormir muchas veces porque traigo hombres a casa y hacemos mucho ruido por la noche. Charles negó todo, pero ¿quién escucharía a un niño de 6 años? No podía el testimonio de un maestro de kindergarten. Los otros vecinos también me defendieron, pero yo seguía sin tener derechos. Después de que me quitaran a mi hija, María Fox se acercó a mí, ella también estaba en mi audiencia. Así es como lo quieres. Nos quitaste nuestro bebé, y nosotros te quitamos el tuyo. Ahora ya sabes cómo es. Siéntelo por ti misma, dijo. Comprendí que estaban más ofendidos por el dinero que por el niño. No lo sé. Probablemente todos juntos. Ese día quise acabar con todo, pero decidí que seguiría estando con mi hija. Iba a verla siempre, y las cuidadoras decían que así era más difícil que se adaptara. Fui al juzgado, volví a pedir la custodia, pero me la denegaron. Fue entonces cuando me rendí. Hice lo que me dijeron los cuidadores. Reuní muchos testimonios de todas las personas con las que tuve contacto en el último mes. Me hago pruebas para tener certificados de que no bebo y no consumo drogas ilegales. La traeré de vuelta. Albert sacudió la cabeza. Su hija construyó una casa en un árbol y vivió en ella. Sandra lloró. Esta es mi niña. Siempre soñó con tener una casa en el árbol, como en uno de los cuentos de hadas, que es lo que yo leía. Te ayudaré. No creo que el tribunal te devuelva tus derechos de custodia. Ese John debe haber sobornado a alguien en la corte, o no te habrían inhabilitado. Es el lado lejano del mundo. Definitivamente hay algo mal. Si sobornó a sus vecinos, el juez también podría haberlo sobornado a él. Albert se despidió de Sandra, le dejó su número de teléfono y fue a buscar a su hijo. Cuando llegó al orfanato, Maxime y Charles estaban sentados junto a la ventana hablando de algo. Aquí no tiene amigos así, no se lleva bien con nadie, le dijo el educador. Deberías cuidarte y tu Maximka será buena para ella y para nosotros. Es un demonio con falda, eso está claro. Se cortó el pelo oblicuamente, ¿te imaginas? Todo el mundo se escandalizó. Y a ella no le importó. Así que es una buena chica, capaz, con un alto intelecto, solo que no le gusta estar aquí. Y ella siempre va en contra del sistema, en contra de todo el mundo aquí. Es tonta, no entiende que no somos nosotros los que la mantenemos aquí, saca sus espinas y no deja que nadie se le acerque. No tiene amigos ni amigas. Los psicólogos afirman unánimemente que es completamente normal y que su comportamiento es una reacción a la situación. Pero ella no confía en nadie, ni siquiera en los psicólogos. Se encierra en sí misma y no escucha a nadie, no habla con nadie. Se mete constantemente en peleas y defiende a los débiles. Los niños aquí tienen su propio orden, y a ella no le gustan los voluntariosos. Si no se la llevan, se la recomendaré a todos los padres que vengan para que se la lleven lo antes posible, y lo que el bien nos castigará por sus constantes escapadas. La despedirán y no le preguntarán su apellido. Albert suspiró. La llevaré, te lo prometo. Y su madre es buena, créeme, es decente. La conozco desde hace años. Es solo que la separaron del bebé a propósito, dijo Albert. A lo mejor eres su papi, entonces no tendrías problema en regalarla, preguntó con recelo el educador.
Desgraciadamente, no. No soy el padre, pero su madre es maravillosa. Pronto la sacaremos de aquí. Haré lo que sea por eso, dijo Albert. Él y Maxime se fueron. Ella oyó lo que dijo Albert. Albert se tomó unos días más de vacaciones, algo bueno para el jefe. Pasó por allí, hizo un recado y se fue. Una hora más tarde estaba de pie frente a una pequeña casa particular. Dentro oía llorar a un bebé. Llamó al timbre. Sonó el timbre y un hombre salió a su encuentro. ¿Qué puedo hacer por usted?, le preguntó bruscamente. Albert le tendió la mano y se presentó. Estoy lidiando con el tema de Sandra. Usted contribuyó a que le quitaran a su hija. ¿Cómo podemos resolver este asunto?, preguntó Albert. El hombre miró a su alrededor y cerró la puerta tras de sí. ¿A dónde vas?, preguntó en tono sarcástico. Albert no estaba asustado, quería resolverlo todo pacíficamente. Mira, sé todo sobre eso, y también sé sobre sobornar a alguien. Te superaré en la puja. Tus testigos confesarán en el juicio, irás a la cárcel y puede que también pierdas tus galones, dijo Albert. Sabía que lo único que tenía que hacer era encontrar los puntos de presión. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú? Y ningún tonto testificaría contra sí mismo. Fueron ellos quienes dieron falso testimonio, no yo, sonrió el insolente agente. Y dirán que estaban bajo presión. Que no pagaste, sino que les intimidaste, y no se sentirán amenazados. Además le pagaré extra, y tú irás a la cárcel. Mira, no quiero todo eso. Solo quiero que mi bebé vuelva con su madre. Usted hizo algo terrible. No fue culpa de su hija. Y tampoco es culpa de Sandra haber perdido a su bebé. Era una niña, fue a la subrogación para salvar la vida de su madre. O tienes conciencia o algo de humanidad, o te quitan toda la moral cuando te ingresan en los órganos. De hecho, ¿qué estás haciendo? Necesitas el dinero. Te lo devolveré. El hombre no escuchó más. Le dio un puñetazo en la cara a Albert, y luego otro más. Con el primer puñetazo le rompió la nariz a Alberta, que ya no pudo responder. Se apagó, jadeando de dolor. Y John siguió machacándole, golpeándole fuerte con las piernas y las manos. Cuando terminó su furia, se acercó al maltrecho Albert y lo miró a los ojos. Ella mató a mi bebé. Los médicos dijeron que era un niño. Tienes un bebé, gimió Albert, dejándolo solo. John se dio la vuelta cuando oyó el llanto de un niño detrás de él, procedente del interior de la casa. Era mi hermana que venía con sus hijos, y Dios no nos dio hijos. Después de aquella Sandra, mi mujer se sometió a otra operación. Y ahora nunca volveremos a tener un bebé. Ella nos quitó nuestra última oportunidad. Le pagamos, y ella estaba obligada a gestar a nuestro bebé. Enterramos a nuestro hijo no nacido. Tiene su propia tumba, ¿sabes? Vamos allí cada año. Excepto por la fecha. Solo hay una fecha de muerte en ella. Él nunca nació por esa cosa, sus problemas eran más importantes. La preocupación no podía traer de vuelta a mamá, pero podía matar a nuestro hijo. Es su culpa, la perra. ¿Por qué ella debería tener un hijo y nosotros no? Su madre murió. Madre, ¿no lo entiendes? No fue su culpa. No deberían haberla sedado. Podría haber lastimado a su bebé. ¿Y cómo pudo no preocuparse por la muerte de su único familiar? No tenía a nadie. A nadie. Si te hubieras interesado, si la hubieras ayudado al menos con el funeral, tal vez no habría perdido a tu bebé. Los nuevos llamaban una vez al mes, y a ti no te interesaban sus problemas. Es culpa tuya. Albert se puso en pie, pero John volvió a tirarlo al suelo de un puñetazo. No quiero volver a verte por aquí. Y si tu Sandra intenta ir al juzgado otra vez, me aseguraré de que le encuentren 1 kilo de drogas ilegales, e irá a la cárcel el resto de su vida. Y tú caerás con esa zorra. John se fue, dando un portazo, y Albert se dio cuenta de que tenía que ir al hospital.
Se puso en pie, pero vomitó. La cabeza le daba demasiadas vueltas. Caminó hasta la parada de autobús más cercana y llamó a una ambulancia. Una hora más tarde, Sandra entró en la habitación donde yacía Albert. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Él lo ha hecho?, preguntó. Sandra estaba emocionada. Todo está bien. Pensé que lo resolvería todo con una simple comunicación, pero no queda nada humano en este John. Su mujer tiene algunos problemas. Tiene algunos problemas femeninos por eso. Culpables por todas partes. Albert suspiró. Puedes quedarte en mi casa esta noche con Maxime, yo le avisaré y llamaré a la niñera. Firmaría el papel yo mismo y me iría del hospital, pero no puedo ni mover la cabeza. Tengo una conmoción cerebral. ¿No te vio la cámara cuando te golpearon? ¿Podemos usar esto? ¿Hay una grabación en la cámara? Pero es policía, se saldrá con la suya. Vamos a necesitar una prueba diferente, una más fuerte. Consigue una nota del médico diciendo que te han golpeado, escribe una declaración sobre él, eso ayudará. Cuando encuentres el resto, me quedaré con Maxime, por supuesto. Gracias y lo siento. Casi hago que lo maten, se inclinó y le tocó ligeramente la mejilla con los labios. Fue como una descarga eléctrica para Albert. Él no se lo esperaba, la miró a los ojos y sonrió. Está bien, lo resolveremos. Le dio su dirección y se fue. Llamó ya desde su casa. Cuando Sandra llegó, dejó ir a la niñera y alimentó a Maxime. No paraba de preguntarle por Charles. Hablaron, solo ellos. Sandra escuchaba mientras Maxime contaba sus aventuras, todo lo que su hija le contaba. La apreciaba y la echaba de menos. Sandra le echaba aún más de menos. Albert permaneció en el hospital durante 4 días. Durante todo ese tiempo Sandra ayudó a Lisa a cuidar de Maxime. Tanto a la niñera como al niño les cayó bien. Y cuando Albert regresó, se sintió como en una verdadera familia, como si Sandra siempre hubiera estado aquí. Mientras estaba en el hospital, no perdí el tiempo. Contraté a un detective privado, que encontró suficientes trapos sucios sobre John para encerrarlo durante mucho tiempo. ¿Estás preparada para esto? Sandra asintió. Albert le puso los papeles sobre la mesa. Estaban los hechos de la paliza y la intimidación a los testigos. Había mucha información. Había robado, golpeado a hombres y mujeres. ¿No es suficiente? Por desgracia, la información es circunstancial, y no todos los testigos están dispuestos a declarar. Tenemos que estar seguros. Y empezaré con la gente que se volvió en tu contra. Tengo toda su información. Albert pasó el día con su hijo, y al día siguiente fue directamente a ver a los testigos del caso de Sandra. Era un matrimonio de ancianos. Quiero restablecer la justicia. Ayuda, si él ha pagado, voy a dar más. Di que te intimidó, y no te pasará nada. Y la niña volverá con su madre. No nos pagó. Ayudó a mi hijo a reducir su condena. Salió antes y no quiero que vuelva a la cárcel por nada. No testificaré, dijo. Lárgate, chico, no te servimos de nada, ya sabes, nosotros también tenemos un hijo. Albert asintió y se marchó. No sabían que todo había sido grabado por una cámara oculta que le había prestado el detective privado que le ayudaba en el caso. Ese mismo día, el detective consultó el expediente del hijo de aquella familia y descubrió que la libertad condicional en su caso había sido inventada. El papeleo estaba mal preparado. Ese es exactamente el tipo de cosas en las que podrías meterte. Pero Albert necesitaba a alguien más para ir contra Fox. Encontró al tipo al que John había golpeado brutalmente. La cinta había sido borrada. No estaba claro dónde había desenterrado el detective. Se las arregló para conseguir su nombre y así fue como llegó a él. Albert fue a él, se presentó y le explicó. ¿Por qué? ¿Qué le has hecho?, preguntó Albert, encendiendo la cinta. Era el amante de su mujer. Ella le tenía miedo, por eso no se iba.
Y me marcó de tal manera que apenas sobreviví el resto de mi vida. Tuve que ser tratado. Aléjate de él, muchacho. Tipos como él pueden matarte. No me cabe duda de que ni siquiera le dará la mano. ¿Por qué no acudió a los tribunales? Dijo que también me mataría, y su mujer no es como él. Claro que el carácter de María no es azúcar, pero es una buena persona. Albert se limitó a negar con la cabeza. Ese joven también se negó a declarar. Sandra salió de su casa en cuanto volvió Albert. Él le ofreció quedarse. Tenía unas ganas terribles de llevarla al cine esta noche, de hablar, de pasar algo que no había experimentado en años, desde la muerte de su mujer. Al día siguiente, Albert salió de casa, y saludando a su hijo niñero, que le despedía en la puerta, pisó el acelerador. Llegó a una curva y vio un enorme todoterreno negro que le cerraba el paso. Bueno, pase lo que pase, se dijo, salió del coche y encendió la cámara, por si acaso. La emisión fue directa a la red. El detective tuvo acceso al vídeo. Albert sabía que aunque le atacaran ahora, ayudaría al caso. Su sorpresa no tuvo parangón. María salió del coche. Era una rubia de pelo largo. Muy guapa, incluso demasiado. La mujer se acercó a él y se metió las manos en el bolsillo del pantalón. «Sabes quién soy, y sé que estás buscando a mi marido», dijo. Albert suspiró. «Lo único que quiero es que la niña vuelva con su madre. Has contribuido a que tenga un trauma infantil tan grave. ¿Cómo duermes por la noche? Y la niña llora y quiere volver a casa. Has venido a decirme que tu marido me aplastará, me hará rodar por el asfalto. No lo hagas, no tengo miedo. Sé que estoy haciendo algo bueno. Vale la pena cualquier precio que tenga que pagar. Sandra recuperará a su hija, ya lo verás. Y ni tú ni tu marido me detendréis». María bajó la cabeza. Cuando volvió a levantarla, los ojos se le llenaron de lágrimas. Me enfadé con ella, pero me tranquilicé, entré en razón y le pedí a John que se retirara. Estaba decidido. Me puso en contra de Sandra, dijo que se había deshecho del bebé a propósito. Más tarde descubrí que era mentira. Se le había escapado. Le pregunté por qué lo hacía. No podía entender tanta crueldad. Estaba aterrorizada. Nadie lo sabe. Pero el problema que tuve empezó por John. Me contagió cuando éramos adolescentes. Habíamos estado juntos desde la secundaria. Me enfermé y tuve que operarme. 3. Así que solo he ido a la FIV. Después de que Sandra abortara, John me atropelló, se emborrachó y me golpeó hasta casi matarme. Entonces empezó la hemorragia interna y me lo extirparon todo. Ya no podía tener hijos. Dios, ¿cómo vives con él? ¿Y por qué te chantajea? Se horrorizó Albert. Dice que me quiere. Realmente me ama. Moriría por mí, lo sé. Él es así. Hemos estado juntos durante años. Estoy detrás de él como un muro de piedra. Es confiable, solo inestable. Son los nervios. En realidad es una persona maravillosa, además su trabajo lo distorsiona. Ve cadáveres en el trabajo todos los días. Quiero dejarlo. Tienes razón, por supuesto que no puedes hacer eso. Por eso estoy aquí. El hombre que amo me llamó y me dijo que estabas buscando trapos sucios sobre él. Te la traje. Hay suficiente aquí para meterme en la cárcel, y testificaré en la corte. Cansada de tenerle miedo, cansada de estar con él. La hermosa rubia le entregó a Alberta una carpeta con documentos. Al abrir la primera página, se dio cuenta de que la información era suficiente para condenar a su marido a cadena perpetua. Empezó a hojearla y se le pusieron los pelos de punta. Este hombre había matado, torturado, burlado. Era un auténtico monstruo, un maníaco. Albert levantó lentamente los ojos hacia María. No te matará por ello. Soy la única a la que no matará, o él mismo no querrá vivir. Pero si decide matar,
Prefiero morir a vivir con ese hombre bajo el mismo techo. Albert le dio las gracias, y María subió a su enorme coche y se marchó. Albert, por su parte, llevó los documentos directamente al Servicio de Seguridad Interna de la policía, habiendo hecho previamente copias de las fotografías. Tras redactar una declaración y entregar todo lo que tenía, llevó el original a la fiscalía. Entonces el detective le ayudó a involucrar a la gente del periódico. Allí no se filtró parte de la información, lo que permitió el investigador. No estaban todos atados. Después de todo, John era un simple agente, su conexión no era suficiente para salirse con la suya esta vez. Albert fue a su casa, empacó las cosas de Maxim y los llevó a él y a Sandra a la casa de su viejo amigo. Temo que John tome represalias. Tienes que quedarte aquí. Tú tampoco te irías, por si acaso le pide a alguien que te mate. Estaban en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Albert dejó su coche en la puerta y cogió un taxi para cubrir sus huellas. Realmente temía por su vida y por la de Maxim y Sandra. Se quedaron allí hasta la noche. Eran cerca de las 7 cuando Albert encendió las noticias. Hola. Un agente de policía ha resultado herido hoy al detener a un delincuente especialmente peligroso en el centro de la ciudad. Se supo que el sospechoso trabajaba como agente en el departamento local. Abrió fuego e hirió a un agente. El tiroteo terminó fatalmente. El sospechoso resultó herido y murió antes de que llegara la ambulancia. Se le acusa de 3 asesinatos. Se encontraron múltiples cargos de extorsión, intimidación de testigos y agresión. La investigación continuará hasta que haya total claridad. Maximka estaba jugando en algún lugar de la cocina. La amiga de Alberta, que también estaba en el apartamento y lo oyó todo, suspiró y salió a algún sitio. Un minuto después regresó a la habitación con una botella de champán. No me parece correcto. Después de todo, el hombre está muerto, dijo Albert con una mirada de condena. Abre, dijo Sandra. Llevo 3 años sin hija, a su merced. Por la noche, cuando el niño ya dormía, se reunieron en la cocina. En la penumbra llegó un trago de agua. Quería ofrecerte algo. Quédate con nosotros y salgamos. Creo que estoy enamorado de ti. No. Definitivamente estoy enamorado. Albert se acercó a ella e intentó besarla, pero Sandra lo detuvo. Hay algo más que deberías saber. Si me perdonas, seguiré siendo tú, porque nuestros sentimientos son mutuos. Pero soy culpable ante ti. La cosa es que ese día di a luz a 2 niños. Tuve gemelos. Lo sabía, así que lo mantuve en secreto. Cuando me quedé embarazada, me di cuenta de que no podía renunciar al bebé. Y cuando supe que iban a ser 2, me decidí. Sabes, me moriría de pena si te diera los 2 bebés. Charles, es la propia hermana de Maxim. Sé que te robé a tu hija, pero es mía. No sabes lo que es llevar un bebé y pasar por el parto y dar a luz a un hijo. Sandra se quedó callada. Estaba segura de que Albert no la perdonaría, de que querría quitarle a Charles. Mantener el secreto era difícil. Albert se había arriesgado para devolverle a su hija. Merecía saber la verdad. Aunque ahora le arrebatara a la niña, Sandra al menos sabría que Charles criaría al mejor de los hombres, al más digno de los padres. Ella también lo amaba, abrumada por la gratitud, y en su interior sencillamente no había lugar para secretos. Albert enarcó las cejas. ¿Es mi hija?, preguntó. La tuya, la de Charlotte y la mía. Llamaré a un taxi y me iré. Llámame mañana y dime qué has decidido. Aceptaré cualquier decisión que tomes, sabiendo que lo siento mucho por ti. Sandra quiso pasar de largo, pero Albert la cogió del brazo y la estrechó entre sus brazos. Gracias. Me diste una hija. No me corresponde a mí juzgarte. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, nada que pueda hacer. Pero soy feliz. Yo también tengo una hija. Qué feliz soy. Ahora las cosas son mucho más fáciles. Rodeó a Sandra por la cocina.
Ella no sabía cómo reaccionar. Sandra pensó que le daría una bofetada en la mejilla, que le gritaría, que querría meterla en la cárcel. Pero no fue así. Al día siguiente, Albert salió de casa por la mañana temprano. Sandra estaba muy preocupada. Podía haber cambiado de opinión, darse cuenta de que Sandra le había quitado el bebé, se lo había robado. Pero Albert hizo una prueba de paternidad, pagó mucho dinero por la urgencia y volvió a casa con ella por la noche. Sandra no podía estar contenta. La niña, sollozando, se aferraba a su madre y no la soltaba. El propio Alberti lloraba. Cuando las pasiones se calmaron, Charles y Maxime se durmieron sobre la mullida alfombra blanca de su habitación. Albert llevó a los niños a sus camas y volvió con Sandra. He tenido tiempo para pensarlo. No sé lo que se siente al renunciar a mi hijo, pero imagino cómo me sentí yo. Si tuviera que renunciar a Maxime para siempre, me moriría en el acto del dolor. Además, fue duro para mí en ese momento. Charlotte murió, y yo simplemente no podía manejar dos por mí mismo. No puedo juzgarte. Tú diste a luz a mis hijos. Solo tengo una pregunta. ¿Estás segura de que no hubo un tercero? Sandra se rió. Sí, claro. Solo eran dos. Puse a la enfermera a ello. Ella eligió cuál darme. Yo no podía. No sé cómo pude decidirme por el segundo, el vientre de alquiler. Solo quería tener una madre. Mi oferta sigue en pie. No vamos a separar a hermano y hermana, ¿verdad?, preguntó Albert. Sandra asintió. Si no te diera asco después de lo que has averiguado, me gustaría quedarme. Me gustaría estar cerca de Maximka, contigo, con Lisa. Te vendría muy bien su ayuda. Ahora habrá dos marimachos. Albert la abrazó y por primera vez en su vida sintió que estaba en casa. Se dio cuenta de que no se había sentido así con Charlotte. Probablemente solo se había sentido así de niño, cuando corría a ver a su madre y lloraba porque se había destrozado la rodilla. Si te ha gustado la historia, por favor, apóyame con un botón de pulgar hacia arriba para ti a un solo clic. Es muy importante para mí. Le deseo lo mejor.